recomendando el libro de hoy voy a estar hablando de El Príncipe Lestat y los reinos de la Atlántida de Anne Rice, que es la 12ª entrega de las Crónicas Vampíricas. Y ya desde ahorita les puedo decir que es uno de los mejores libros jamás escritos por Anne sobre Lestat, que desde la publicación de El Príncipe Lestat en el 2014, la verdad es que a partir de que se le empezó a conferir ese título nobiliario, pareció que se dio inicio a una saga completamente diferente y por fin Lestat tuvo la oportunidad de avanzar como personaje y al mismo tiempo pues Anne empezó a interactuar con muchos otros vampiros creados por ella, y la verdad es que esta serie, desde El Príncipe Lestat hasta Los Reinos de la Atlántida y finalizando con La Comunidad de la Sangre, se sienten como obras completamente distintas de las crónicas vampíricas, pero por supuesto siguen moviéndose sobre la misma base. Y antes de que lo olvide, pues comentar que está lloviendo, no muy fuerte, pero espero que no afecte demasiado la grabación. Y si sí lo hace, pues no importa, porque la verdad mi ciudad estaba pasando por una sequía muy fuerte y que llueva para mí es una cosa muy especial. Pero bueno, sobre los datos del autor, pues Anne Rice es esta mujer increíble que todos conocemos por esta saga, principalmente nacida en Nueva Orleans, y que desde sus inicios fue bastante conocida por romper tabús y por atreverse a escribir de cosas que otros autores preferían no tocar, y por su talento a la hora de mezclar el tema sobrenatural con el tema romántico o erótico. Y que bueno, en su haber tiene muchas obras, pero pues las principales son las de las Crónicas Vampíricas y Las Brujas de Mayfair, de las que les hablé en un video pasado. Y pues bueno, solamente decir que ella falleció en el 2021 desgraciadamente, y que estos videos los hago con la intención de que sean una especie de homenaje para ella, porque es y siempre va a ser mi escritora favorita. Y libros como Los Reinos de la Atlántida me recuerdan mucho el porqué. Entonces, empezando con la trama, pues sigue inmediatamente después de El Príncipe Lestat, que terminó con Lestat engullendo el cerebro de Mecare, que era esta vampiro primigenia que tenía el germen sagrado o al espíritu Amel dentro de ella, y este espíritu pues es el que le da vida a todos los vampiros, y si algo le pasa a Amel, pues todos los vampiros del mundo chupan faros. Entonces, bueno, en El Príncipe Lestat, Mecare quería terminar con su vida después de la muerte de su hermana gemela, y le pide a Lestat que engulla su cerebro y se convierta en el nuevo guardián del espíritu Amel. Y Lestat, pues para sorpresa de todos, lo hace, porque aunque se le puede llegar a considerar un personaje egoísta, la verdad es que ha tenido un gran progreso a lo largo de las obras, y en este punto ha llegado a una madurez muy especial que le permite preocuparse por los miembros de su propia especie y verla como una tribu a la que él puede pertenecer. Entonces los reinos de la Atlántida comienzan con Lestat siendo todavía el príncipe de su tribu, que lleva en su cerebro al espíritu Amel. Y bueno, él empieza a tener sueños acerca de una ciudad en el océano cubierta por una cúpula brillante que se desvanece en el transcurso de una noche en un caos absoluto. Entonces él puede ver torres cayéndose, fuego por todos lados y gente sumergida en una desesperación muy grande, y los sueños se vuelven tan frecuentes que él sabe que no vienen de sí mismos, sino que están relacionados a Amel, con quien ha tenido la oportunidad de conocerse, relacionarse muy íntimamente, y aunque se podría decir que son cómplices y hasta amigos, Amel no cuenta con las respuestas que Lestat necesita acerca de esta ciudad y del significado de esos posibles sueños. Y bueno, Lestat, a pesar de ser el hospedador de Amel, pues sabe que no puede confiar al 100% en él, porque a pesar de que Amel es la criatura que les da vida a todos los vampiros, pues la verdad es que también resulta un ente peligroso que en El Príncipe Lestat demostró que puede manipularlos y obligarlos a hacer cosas en contra de su voluntad e incluso atentar contra su propia especie.
Entonces es una advertencia general que los antiguos le hacen a Lestat cada 2x3, que no confíe en absolutamente nada que venga de Amel. Y bueno, como se empezó a hacer costumbre de Anne en La Reina de los Condenados y después en El Príncipe Lestat, pues este libro no es contado al 100% en primera persona por un solo personaje, sino que se van tomando los puntos de vista de distintos vampiros. Las partes que son contadas por Lestat están en primera persona, pero cuando se trata de un personaje secundario, pues pasamos otra vez al texto en tercera persona. Y bueno, a lo largo de este libro está el punto de vista de Lestat y está el punto de vista de otros personajes, como Garekin, Farid, Capetria y varios otros personajes que van haciendo sus apariciones en determinados momentos. Pero bueno, lo relevante sobre este tema es que empezamos a ver a estos nuevos personajes creados específicamente para este libro. Entonces comenzamos con Derek, que es este muchachito de piel oscura y aspecto y carácter frágil que fue secuestrado hace cerca de 10 años por un vampiro antiguo conocido como Roland. Este mismo vampiro, sabiendo que Roshamandes tiene problemas con Lestat, solamente haciendo una pequeña pausa para recordarles que Roshamandes es este vampiro al que Amel en El Príncipe Lestat convence de atentar contra las gemelas y pues provoca la muerte de Maharet. Y luego en venganza pues Lestat le corta un brazo con un hacha, pero pues Roshamandes consigue pegárselo de nuevo, entonces no tuvo una pérdida como tal, pero pues a partir de ese momento empezó a sentir demasiado rencor en contra de Lestat. Entonces para él Lestat es su peor enemigo. Y bueno, Lestat está formando su corte en Francia, en el castillo reconstruido que antes perteneció a su familia, y Roshamandes fue advertido de que no se puede acercar ahí ni a ningún miembro de la tribu, entonces se siente rechazado y dejado de lado, lo que lo tiene muy ofendido porque pues técnicamente él lleva en la sangre cerca de 5000 años y pues él cree que merece respeto. Sobre todo porque no fue su decisión atacar a Maharet, sino que se vio obligado por Amel. Y bueno, aquí está haciendo migas con Roland, planeando la mejor forma de vengarse de Lestat, o al menos de hacerle la barba para que le permita incluirse en la corte y no seguirse viendo relegado por su propia especie. Pero bueno, Roland le explica que Derek pertenece a una especie completamente distinta, no es ni humano ni vampiro y cree que nunca fue humano, o sea, su base no fue humana. No fue convertido en lo que es hoy, sino que él nació siendo esta cosa. Y bueno, lo importante sobre el físico de Derek es que cualquier vampiro puede beber su sangre prácticamente hasta dejarlo seco, y Derek no muere, sino que cae como en una especie de letargo y su sangre consigue regenerarse hasta que vuelve a la normalidad. También es un chico de piel muy oscura, pero como rasgo particular pues en su cabello negro tiene un mechón de pelo dorado o plateado que lo vuelve muy distinguible entre las personas. Y también es demasiado frágil al grado de que cualquier cosa lo hace llorar, ya sea buena o mala, entonces es demasiado sensible. Y bueno, Roland lo ha tenido cautivo durante demasiado tiempo y ahora mismo se le ofrece a Roshamandes para negociar el perdón con Lestat, pero Roshamandes no se lo quiere entregar a Lestat porque quiere ver qué clase de ventaja extra le puede sacar a este nuevo personaje. Y bueno, en determinado momento aparece una criatura parecida a Derek que se hace llamar Garekin y que ha estado escuchando las historias de los vampiros por el programa de radio que hace Benji Mahmoud, que es uno de los neófitos de Marius creado como regalo para Armand. Y como en estos programas, pues Benji no deja de estar de chismoso hablando de todo lo que pasa en la corte y mencionando cada 2x3 a Amel y a Lestat, pues Garekin sabe la forma en la que puede contactarse con Amel, que es una figura que a él y a los suyos pues los tiene bastante interesados. Pero cuando por fin hace este acercamiento a Trinity Gate, que vendría siendo la mansión en Nueva York de Armand,
pues hay una confrontación muy fuerte en la que Garekin termina matando a un vampiro. Y pues como esto se veía prácticamente imposible a menos que el asesino fuera otro vampiro, pues toda la corte empieza a enloquecer preguntándose qué clase de criatura tiene la fuerza suficiente para acabar con uno de los suyos. Y lo peor de todo es que Garekin pues se voló la barda comiéndose el cerebro de esta criatura, de este vampiro. Entonces pues todos los vampiros del mundo empiezan a enloquecer pensando que tienen un nuevo depredador que está ahí para comerse sus cerebros. Pero en realidad Garekin lo que quería era ingerir sus recuerdos o lo que él sabía sobre Amell. Entonces se arma un pandemonio y bueno, contactan a Lestat pidiéndole que se haga cargo de la situación porque pues como el príncipe a él le corresponde poner cierto orden en las cosas. Se lanza la voz de alarma a todo el mundo para que todos los vampiros estén al pendiente de estas nuevas criaturas, que en realidad son solo 4, que vendrían siendo Derek, Garekin, Capetria y un hombre llamado Welf, que todos tienen estas mismas características de piel oscura y un mechón de cabello dorado. Y bueno, en determinado momento es precisamente esta mujer, Capetria, la que decide una vez se reúne con todos los miembros de su grupo porque Derek consigue escapar de Roland y de Roshamandes, que necesita hablar ella personalmente con Lestat y su corte. Entonces Lestat le permite viajar a Francia, a su castillo, para conversar con él pacíficamente y con la mente muy abierta, a pesar de que, bueno, toda la corte de Lestat, que está compuesta por estos vampiros milenarios, pues está en desacuerdo con su forma de llevar las cosas, sobre todo Armand, que él cree, después de haber sido atacado también por Garekin, que todos los vampiros deberían reunirse para destruir a estas nuevas criaturas que en determinado momento le revelan que se hacen llamar replimoides. Y bueno, a partir de esta reunión se empiezan a revelar cosas muy interesantes tanto sobre el pasado de Amell como sobre estas nuevas criaturas sobrenaturales creadas por Anne, porque desde el principio del libro se nos da a entender que tienen un origen extraterrestre. Y bueno, cuando Capetria y los suyos llegan al castillo de Lestat, pues es el turno de esta mujer de contarles su historia y también la de Amell, que él simplemente no recuerda absolutamente nada de quién fue antes de convertirse en un espíritu y tomar posesión del cuerpo de la reina Akasha y convertirla en la primera vampiro de la Tierra. Y un detalle muy impactante simplemente es que los replimoides están relacionados con el mito de los Anunnaki, aunque en ningún momento se refieren a esta especie, nunca la llaman Anunnaki como tal, sino que se refieren a criaturas aladas o con forma de pájaros que vivían en un planeta cercano a la Tierra conocido como Bravena. Y al parecer en determinado momento esta especie, pues siguiendo el mito de los Anunnaki, mandó a un emisario a la Tierra para doblegar a la especie humana o mamífera, que no les interesaba que se reprodujera porque ellos creían que los reptiles o las aves eran mucho más aptos, ya que los mamíferos les parecían de sangre demasiado caliente y demasiado emocionales y muy violentos como para ser la especie dominante en un planeta. Entonces ellos enviaron o crearon a Amell para apoderarse de la Tierra, pero pues con tan mala suerte que Amell en realidad sabía que él tenía un origen humano, que los bravenanos lo habían sacado de la Tierra y lo habían convertido en este nuevo ser inmortal súper inteligente, con un propósito específico que a él no le interesaba cumplir. Entonces así fue como él contribuyó a la evolución de la especie humana y al mismo tiempo creó esta ciudad bajo un domo conocida como la Atalantaya, que vendría siendo la versión de Anne Rice de la Atlántida. Y bueno, al parecer los bravenanos, cuando se dieron cuenta de que Amell pues los había traicionado y de que estaba contribuyendo a la evolución de la raza que ellos estaban tan interesados en erradicar, pues empezaron a crear a los replimoides con la intención de que fueran a la Atalantaya y la hicieran estallar o simplemente la destrozaran para también arrasar con toda la humanidad y empezar de cero
creando una catástrofe mundial. Pero bueno, o sea, les vuelve a salir el tiro por la culata porque Amell tenía un don de convencimiento demasiado grande y fascinaba a todas las personas, entonces estos replimoides pues no fueron la excepción, y apenas al poco tiempo de visitar la Atalantaya pues quedan completamente prendados de él, y él les ofrece quedarse a su lado y trabajar para él porque él era una especie de científico que pues logró crear demasiadas cosas futuristas en un pasado muy primitivo, lo que concuerda con estos mitos acerca del gran progreso que tenía la Atlántida. Pero bueno, por algún motivo Bravena, en vez de seguir con este plan de hacer que los replimoides pues atacaran a Amell, en realidad son ellos mismos los que los atacan, pero nunca se explica si fue por accidente, si fue a propósito, sino simplemente Bravena hace explosión y todos sus trozos meteoritos caen a la Tierra y destruyen la Atalantaya, y pues prácticamente destruyen toda la Tierra, haciendo que la vida tenga que empezar de cero. En esta catástrofe el cuerpo de Amell es destruido, pero él permanece en forma de espíritu porque los bravenanos lo hicieron inmortal. Entonces él sigue vivo, pero no recuerda quién fue antes de este shock, y pues se queda como espíritu hasta que conoce a las gemelas pelirrojas, y pues estas lo llevan a introducirse al cuerpo de Akasha y crear a los primeros vampiros. Y bueno, los replimoides también sobreviven, pero algunos de ellos se quedan congelados en los polos demasiado tiempo, y otros pues consiguen despertar a lo largo de los siglos, pero pues la vida no les gusta demasiado, entonces vuelven a dormir hasta que despiertan otra vez, y así han existido a lo largo de milenios. También los vampiros quieren saber por qué Capetria y los suyos decidieron aparecer justo en este momento, y tiene que ver precisamente con que Benji empezó a hacer todas estas menciones de Amell en la radio, creyendo que solamente los vampiros podían escuchar sus transmisiones, pero pues no, los replimoides también pueden, y muy seguramente muchas otras de las criaturas sobrenaturales de Anne también pueden. Entonces aquí yo creo que Benji los ha estado exponiendo demasiado al revelar todos sus secretos a través de la radio, porque incluso los replimoides fueron capaces de comunicarse entre ellos usándolos. Y bueno, al parecer desde que Capetria ha estado escuchando estas transmisiones acerca de Amell, pues incluso ha estado trabajando en uno de los laboratorios de Gregory Collinsworth, que es uno de los vampiros milenarios más viejos del planeta. Al parecer es el tercero o el cuarto vampiro creado por Akasha, y bueno, él tiene unas industrias farmacéuticas muy importantes en todo el globo, y bueno, ella logró inmiscuirse en sus instalaciones como trabajadora e incluso utilizar sus recursos para empezar a crear un cuerpo para Amell con la intención de extraerlo del cerebro de Lestat y permitirle vivir de nuevo. ¿Por qué? Pues por terquedad suya nada más. O sea, no es que Amell se lo haya pedido, sino que ella se convenció en determinado momento de que era algo que tenía que hacer, y está 100% segura de que lo va a hacer sin importar las consecuencias. Aquí solamente dejaré en claro que no son personajes malos, o sea, ningún personaje de Anne Rice está movido al 100% por la maldad, ni siquiera Roshamandes o Roland, o si en algún momento hay un personaje malvado, pues inmediatamente es eliminado por los demás, por los que representan la neutralidad o el bien. Pero bueno, o sea, es que estos replimoides tienen como un espíritu demasiado científico, entonces ellos solamente hacen las cosas movidos por el a ver qué pasa. Entonces si en determinado momento la extracción de Amell falla y mata a Lestat, pues obviamente van a terminar con todos los vampiros del planeta, pero no es algo en lo que ella se detenga a pensar, ni siquiera cuando son los mismos vampiros quienes se lo plantean. Y digo, ¿y por qué tendría que importarle? Pues porque empiezan a convivir y ella misma les dice que ha caído enamorada de ellos, entonces les jura que nunca va a hacer nada para lastimarlos, pero pues con sus actitudes dejan claro que es lo contrario, porque dudo mucho que entiendan lo que es el amor, al menos el amor humano, que ellos era algo que querían experimentar, era algo que les daba mucha envidia de los mamíferos. Y bueno, aquí ya desde el principio se le atoró el tacón en la cloaca.
Y pues una parte muy importante dentro de toda la trama es la desesperación causada por saber que Capetria podría atentar contra Lestat en cualquier momento, por más que los vampiros se reúnan para protegerlo o que los vampiros milenarios pues estén ahí para resguardarlo, porque Lestat mismo les prohíbe atentar en contra de los reprimoides, porque no saben las consecuencias que podrían tener, porque supuestamente los bravenanos implantaron cosas dentro de sus cuerpos, toxinas, que si los reprimoides pues eran destruidos, pues también acabarían con la vida en la Tierra. Entonces no es que simplemente los puedan hacer desaparecer, porque no saben las consecuencias que podría haber para toda la humanidad. Y bueno, aquí una cosa que me parece muy importante y muy linda es que la respuesta viene de parte de Luis, que le explica a Lestat que él ya no está conectado al núcleo del vampirismo desde que intentó acabar consigo mismo en Merrick, porque él se expuso al sol y murió durante un día entero hasta que Lestat lo encontró y lo revivió con su sangre. Pues él le explica que en realidad los vampiros nunca han estado 100% muertos, que en realidad hay una parte de ellos que sigue conectada a la vida y que si en determinado momento todos experimentan una muerte como tal que los separe de su cuerpo, pues van a estar desconectados de Amell. Entonces, si algo le ocurre a Amell, pues los vampiros van a sobrevivir. Pero el problema sería que Lestat sigue teniendo a Amell dentro de su cabeza. Entonces, si Capetria lo ataca a él, pues el único que moriría sería Lestat. Pero pues con esta solución en mano, Lestat decide morir un instante o unas horas para que el resto de vampiros también lo hagan y que cuando lo reanimen, pues los vampiros también sean reanimados, pero ya sin estar conectados a Amell. Y pues funciona. Entonces en determinado momento todos los vampiros quedan libres de su conexión con este espíritu primigenio y pues el vampirismo sigue intacto, sigue funcionando como siempre, y la única diferencia ahora es que Amell solamente pertenece al cerebro de Lestat. Ya no se puede mover de un huésped a otro y ya no puede escuchar los pensamientos de los demás ni nada de eso, sino que ahora es 100% huésped de Lestat nada más, por lo que en determinado momento pues la cuestión de esta posible muerte a raíz de Capetria pues cae solamente sobre Lestat y pues los vampiros a su alrededor empiezan a enloquecer creyendo que van a perder a su príncipe, y él está bastante en paz con esto, está tranquilo hasta que por fin llega el momento en el que ella lo contacta y le dice que ya terminó de construir este cuerpo para Amell y que está lista para tratar de sacarlo de su cerebro. Y bueno, Lestat está simplemente aterrado, pero pues no le queda de otra más que ir a encontrarse con ella y pues ver qué pasa. Pero se da una especie de confrontación y él simplemente le dice que todavía no está listo para morir, que le dé más tiempo, pero ella sigue terca en que lo quiere intentar ahora mismo y Lestat está a punto de darle la espalda e irse, pero Roshamandes llega, lo captura y se lo ofrece a Capetria para que experimente con él. Y bueno, por más que los vampiros milenarios hagan de todo para proteger a Lestat, pues Roshamandes termina llevándoselo y entregándoselos a los reprimoides. Y todo esto acaba con una misión exitosa en la que Amell es extraído del cerebro de Lestat, colocado en un nuevo cuerpo y pues Lestat sigue, gracias a Dios, vivito y coleando. Pero se queda con el trauma de no saber si funcionó, si Amell está vivo, porque aparte pues lo dejaron sin esa información. Entonces él sufre demasiado porque se había vuelto muy amigo de Amell y pues a este punto prácticamente se adoraban entre los dos. Pero bueno, o sea, el libro termina con este final feliz donde pues Lestat sigue siendo el príncipe de los suyos, ya libre completamente del yugo de Amell dentro de su cerebro. Y aparte hay un reencuentro entre los dos, donde Amell pues se presenta ante él con este nuevo cuerpo creado para él por los reprimoides. Le deja saber que está bien, que no se pudo comunicar con él en meses porque pues prácticamente le tocó aprender a hablar, a escribir, a pensar desde cero, y pues que hasta ahora consiguió el permiso de sus nuevos cuidadores, por así decirlo, de acercarse a Lestat, porque pues Amell también estaba muy preocupado por él.
Y pues el libro acaba con esta nota feliz de un dejo de libertad para la especie de vampiros, y al mismo tiempo pues Lestat está más tranquilo consigo mismo y con lo que es, y se queda en compañía de Luis, que Luis desde el principio le causaba mucha ansiedad, pero pues al final logran permanecer juntos con esta complicidad que siempre los ha caracterizado, y pues Lestat está bastante satisfecho con todo lo que ha pasado. Que es un libro, la verdad, muy nutrido, y tratar de resumirlo ahora mismo pues es muy difícil porque tiene demasiados detalles, demasiadas cosas increíbles que quisiera contarles, pero pues el video ya se está haciendo demasiado largo. Entonces solamente comentar que en serio me encantó esta nueva creación de Anne de los Replimoides, porque es increíble, Dios mío. O sea, nunca creí que ella fuera a tocar este tema de los extraterrestres en sus obras y de una forma tan elegante, porque, o sea, es que siempre ha sido como muy visionaria a la hora de crear sus historias, sus tramas, y la verdad es que esto fue, oh Dios mío, porque es una temática que yo también utilizo mucho en mis propias novelas. O sea, yo siempre estoy hablando de especies alienígenas y de otros mundos, y ver que ella lo hizo en sus obras, es que en serio es como si esta mujer nos leyera la mente a sus lectores. Y fue tan bonito, me hizo sentir tan feliz. Y bueno, Amel, es que siempre ha sido este personaje como no sé, como malentendido, como si fuera una especie de niño berrinchudo con demasiado poder. Pero aquí se nos demuestra que en algún momento fue un personaje muy inteligente. O sea, es una cosa bárbara el nivel de inteligencia que llegó a tener. Y bueno, fue una lástima que lo perdiera todo por culpa de este accidente que le robó sus recuerdos durante milenios. Pero bueno, fue lo que dio la chispa a crear a los vampiros, y pues sin Amel pues nunca hubiera existido Lestat. Entonces pues todo por lo que él tuvo que pasar pues al menos tuvo una razón de ser que se aprovechó muy bien. Que en serio debo de decir que es uno de los mejores personajes jamás creado por Anne Rice, porque es adorable, es perfecto, y aparte ella lo describe como un gemelo pelirrojo de Lestat, o sea que con eso ya decimos todo. O sea, dos Lestat en el mismo universo ya es como un regalo de Dios. Y ese momento que hay entre ellos al final donde, Lestat casi nunca tiene detalles demasiado personales con sus parejas, con sus amantes. O sea, que yo recuerde, han sido contadas las figuras a las que les ha dicho algo como mi amor, pero a Amel se lo dice, se refiere a él como mi amor o como amado mío, lo que significa la gran importancia que tuvo este periodo que compartieron juntos, que creo fue de 2 años. O sea, Amel duró 2 años dentro de su cerebro, del 2014 al 2016. Y pues compartieron muchas cosas juntos. O sea, Amel revela que él aprendió demasiadas cosas del mundo pues gracias a Lestat. O sea, sin Lestat a lo mejor si Capetria lo hubiera extraído de Mecare, pues se habría convertido en una cosa bastante distinta, incluso hasta peligrosa, pero pues gracias a Lestat terminó siendo una versión de sí mismo muy humana y muy sensible. Y pues al final se dan un santo becerro, que Dios mío, o sea, es que yo quisiera una escena así con Luis, que de hecho la hay al final de El Príncipe Lestat, pero no, es que este beso, Dios, o sea, lo tuvo todo, tuvo erotismo, tuvo romance, tuvo calor. O sea, y fue como, oh, por Dios, nuevo ship. Pero no, o sea, para mí el canon siempre va a ser con Luis Lestat por Luis Forever. En serio, yo soy muy team Luis. Y bueno, hablando de estos dos, o sea, es que también, al comienzo de la trama, Lestat está muy desesperado por Luis, porque se da cuenta de que los poderes de su amante pues están fortaleciéndose. Luis ya puede volar por sí mismo, o sea, puede valerse por sí mismo, y no en un sentido únicamente metafórico, sino que él ya por fin tiene muchos de los poderes de un vampiro que debió de haber tenido desde hace mucho, pero que se negaba a reconocer y a usar. Entonces Lestat está un poco preocupado de que Luis vaya a tomar la decisión de por fin cortar la relación de los dos de tajo. Pero lo interesante aquí es que con Merrick
pues Luis cortó esa relación de tajo hace mucho y ya no está con Lestat por obligación, está con él por verdadero amor. Y bueno, es algo que reconoce al final del Príncipe Lestat y es algo que nos deja en claro en este libro, que también me pareció una cosa de las más bonitas y de las más interesantes, porque se cuidan demasiado entre ellos. Y de hecho, cuando Lestat reaparece en el castillo después de que lo atacaran los replimoides y Roshamandes, pues todo el mundo lo daba ya por perdido, por muerto, pero cuando reaparece y les dice que está vivo es como un honey, I am home. Y pues Luis simplemente rompe en llanto desesperado, y cuando sus ojos se encuentran creo que es una cosa demasiado bonita, porque aparte Luis estaba acompañado por Rose y por Víctor, que son los hijos de Lestat, pero aquí pues tanto Rose como Víctor están cuidando de Luis, lo que significa que lo reconocen como una parte muy importante de la vida de Lestat o de su padre. Y bueno, es algo que no han hecho con otros personajes relevantes como David Talbot, no, o sea, solamente tienen este reconocimiento para con Luis, que es como este perdón post Claudia que los dos estaban necesitando. Y sobre los replimoides, Dios mío, o sea, sí, les digo que fue una especie que me encantó, me gustó mucho leerla, pero me irritó demasiado la actitud de Capetria, porque creo que puso en peligro a Lestat de una forma que ningún otro personaje lo ha logrado a lo largo de las crónicas vampíricas, y supongo que fue intención de Anne, obviamente, pero me hizo sufrir, o sea, te hace sufrir como lector como no lo ha logrado ningún otro villano, y creo que esto viene de que sus intenciones no tenían nada que ver con la maldad, sino con la bondad. Entonces su meta de liberar a Mel de la mente de Lestat pudo tener consecuencias muy muy graves para toda una especie, y ella en ningún momento se paró a considerarlo. Entonces la verdad es que sí la odié, y me irritó demasiado que en ningún momento Lestat se enojara con ella. O sea, él la comprendía e incluso decía que la amaba y que nunca le iba a guardar resentimiento por lo que estaba pasando, e incitaba al resto de vampiros pues a respetarla a ella y a los suyos, que la verdad yo si hubiera podido con mucho gusto le habría dado un zape tanto a ella como a él, porque pues la verdad sí me tuvieron en el filo de la silla demasiado tiempo, me tuvieron muy preocupada. O sea, sabía que Lestat no podía morir, pero Anne usó sus palabras de una forma tan buena que la verdad es que me hizo dudar por un momento si por fin sería el final de Lestat, que afortunadamente nunca pasó. Que Dios mío, o sea, este libro le doy 1,000,000 de estrellas, es uno de los mejores de las crónicas vampíricas y en serio lo recomiendo al 100% porque, o sea, es que es una cosa brillante, o sea, es una cosa que te tiene impactado cada momento, o sea, cada giro de tuerca, cada nueva información que te da te tiene comiéndote las uñas, y la verdad es que fue una lectura muy emocionante, que la verdad yo lo acabé en un segundo porque no podía parar de leer. Que fue muy gracioso la anécdota de cómo lo conseguí, pues porque un día simplemente me metí a una librería y lo vi ahí. Y o sea, el cielo se despejó ante mis ojos y yo supe que iba a haber magia en este libro. Y les confieso, o sea, yo nunca salgo de mi casa con dinero, pues porque te asaltan. #México. Y me encontré con una amiga y simplemente fue cuestión de pedirle, oye, por favor, préstame dinero. Y pues ella muy amablemente lo hizo, ¿no? Y fue la verdad una cosa demasiado mágica, por Dios, porque sí, claro que sí lo tenía que comprar en ese momento, fuera como fuera, y no me arrepiento de nada. Pero bueno, ese sería el final de comentando un libro, uno de los mejores libros del mundo, en serio se los juro. Y pues si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente. Hasta luego.